Estamos en comunicación con Alicia Rivas. Ella es secretaria de prensa de la CTA Autónoma de Misiones y que esta es una de las organizaciones que acompañó a la presentación hecha por Carpinetti y que viene obviamente siguiendo el caso. Hola Alicia, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Gracias por tu tiempo, por tu atención. Y bueno, para arrancar, hicimos un breve resumen, pero nos gustaría que nos cuentes más con detalle qué destacás del caso de María. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, te seguía un poco el resumen de una historia que nosotras la empezamos a contar y a seguir desde el 2011. O sea que ya llevamos 11 años acompañando a María y a su familia en un proceso de criminalización, de hostigamiento y de violencia institucional del que no puede salir. Y no solamente ella, sino también toda su familia. Decías, nosotros la conocimos a María en el penal en el 2011 cuando estaba presa y en ese momento la acusación era primero homicidio agravado por el vínculo porque a María se le murió una pequeña hija que tenía poco más de 3 años, Carolina. No se sabe muy bien por qué, nosotros decimos que por desnutrición, porque María sobrevivió en contextos de extrema pobreza y de violencia de género y de violencia institucional también. Y desde ese entonces fue un proceso muy difícil para poder encuadrar su historia justamente en esas múltiples violaciones a los derechos humanos que el Estado misionero en este caso debió reparar, debió evitar primero y reparar. Así que bueno, la acompañamos en esa primera instancia. Ella estuvo presa casi 2 años. Articulamos también un equipo y un espacio de defensa, no solamente jurídica, sino también política de María, y logramos la absolución, como contabas, en el 2012. Y después, realmente la vida de María, lejos de lo que creíamos nosotras, que iba a ser como una instancia decíamos de reparación de todo el daño que le había ocasionado el Estado encarcelándola después de haber sobrevivido a todas formas de violencia. Lo que fue un proceso de persecución hacia ella y de ensañamiento que terminó con una causa que nosotras sostenemos es una causa armada, en la que a ella se le acusa de no haber evitado abusos sexuales de sus 2 pequeñas hijas, de una nieta y de una hija, una causa que cuando uno mira el expediente se ve claramente ese ensañamiento, el direccionamiento contra María, y después no se puede explicar la condena, no se puede explicar los años que le dieron a María. Le dieron 20 años de prisión en esta causa. Es una condena que muestra esto, digamos, ¿no? El ensañamiento con una mujer pobre que no pudo, una vez que recuperó su libertad en el 2012, no tuvo posibilidades ciertas de reinserción y tampoco tuvo cómo defenderse del ensañamiento del Poder Judicial. Así que estamos nuevamente ahora con ella presa hace ya casi 2 años y tratando de fortalecer las articulaciones como para reclamar su libertad y lograr su libertad. Alicia, ¿cuáles son las irregularidades que denuncian por esta condena a 20 años que sufrió María? Primero es una causa armada, decimos, ¿no? Después, claramente, como toda causa armada, no hay pruebas. No hay pruebas que puedan sustentar una acusación que además es gravísima, porque a ella la acusan de haber facilitado los abusos sexuales de sus hijas. Arrancó como diciendo que no evitó los abusos y después, para poder justificar los 20 años, terminan diciendo que ella no solamente facilitó, sino que era parte de una especie de red de corrupción de menores, cosa que
no se puede, no hay forma de sustentar con las pruebas, entre comillas, que tiene ese expediente. Eh, Después, las niñas sí efectivamente tienen signos de haber sido abusadas sexualmente, pero en el periodo en el que ya no vivían con María. De hecho, eh, antes de que apareciera esta causa penal, a María ya le habían sacado las hijas, una jueza de familia se había encargado, desde que ella recuperó la libertad en el 2012, de manera arbitraria, porque ya ella estaba en libertad, no tenía por qué tener ningún hostigamiento judicial. Bueno, la justicia de familia se encargó de perseguirla, de controlarla, y en todo ese periodo nunca se había detectado que hubiera signos de abusos en las niñas. Pero después la jueza decide arbitrariamente, violando también todos los derechos de María y de sus hijas, sacarle a las niñas y le entrega a su abuela paterna, entre comillas, una mujer que es la madre de uno de los padres de esa historia. Y en ese contexto se produce un abuso que la justicia lo prueba y lo condena. Y ese abuso terminan endilgándole a María, digamos, ¿no? Y a María y a dos adolescentes, porque en ese momento eran adolescentes, los chicos que encarcelan en esa causa, y están condenados con María, sin pruebas, de una manera absolutamente arbitraria, eh, difícil de explicar, pero bueno, que es un poco lo que también venimos viendo cómo opera el Poder Judicial. Sí, es muy difícil de entenderlo humanamente y desde el lugar que se está llevando todo esto. Y precisamente mencionabas el Poder Judicial, ahora lo último, y te queríamos preguntar por qué se dice que el Poder Judicial en Formosa es patriarcal y clasista, en Misiones, perdón, en Misiones. ¿Por qué se dice esto? Y si esto que está haciendo la justicia tiene que ver con un aleccionamiento hacia María y hacia el movimiento feminista. Nosotras venimos en Misiones, a partir del caso de María, en el 2011 pudimos detectar otras causas muy similares a María, otras historias muy similares donde aparece este sesgo racista, clasista, y profundamente misógino del Poder Judicial. Acompañamos otras causas en las que también estaban prisionizadas y judicializadas mujeres pobres, que se les habían muerto sus hijos o habían pasado por una situación similar a la de María. Y se repite, son mujeres que están en situación de extrema vulnerabilidad, que el Estado debió haber garantizado condiciones mínimas de vida, tanto para ellas como para sus hijos e hijas, que lejos de hacer eso, buscó la manera de responsabilizarlas por situaciones que son absolutamente endilgables a los contextos de pobreza. En Misiones se juzgó, la primera vez que se juzgó a María era porque se había muerto por desnutrición su pequeña hija, y el Estado, que debió haber respondido cómo es que en pleno siglo XXI, en una provincia como la nuestra, se muere una niña por desnutrición, decidió ir por la madre, que es lo que hace en las otras causas que venimos acompañando, digamos. Responsabiliza a las mujeres por la sobrevivencia de sus hijos e hijas en contextos de extrema vulnerabilidad, cuando, insisto, es el Estado quien tiene que garantizar esos derechos y no lo hace. Así que es la forma de exculparse y cargar la responsabilidad que tiene en mujeres como María, que están en condiciones insisto, de pobreza, de exclusión. María es una mujer que no aprendió a leer, es analfabeta, que tiene, que a los 36 años, cuando la conocimos, ya había parido 13 hijos, o sea, es una mujer que empezó a parir antes de los 14 años. Un contexto realmente que el Estado decidió no ver y avanzar hacia la criminalización de una mujer con las características que te contaba. Por eso un poco la interseccionalidad que marcás.
clasista, racista, profundamente patriarcal nuestro Poder Judicial. Mira, ¿nos puedes explicar un poquito qué significa la implementación esto del amicus curiae y qué expectativa tienen con respecto a esto? Bueno, el amicus es un recurso que tienen para que terceros ajenos al proceso, como explican, puedan opinar y puedan aportar a un proceso judicial. Con María ya lo habíamos hecho también en la primera causa, en el 2011-2012, y acá lo que tanto Acceso a la Justicia a nivel nacional como el Ministerio de las Mujeres, que también presentó un amicus en esta instancia de la causa de María, interpretan la sentencia, interpretan el expediente y hacen observaciones, observaciones que tienen que ver con cuáles son las irregularidades que estos organismos y este ministerio detecta en relación a ese juzgamiento, advierte sobre la necesidad de que el proceso tenga perspectiva de género, perspectiva de derechos, y en relación a un análisis que hacen tanto del expediente como de la sentencia, es que se atreven, y para nosotras es muy valioso esto de que planteen el pedido de absolución, la libertad de María, hasta tanto avancen los distintos recursos que se están presentando, pero también, al igual que nosotras que venimos reclamando su libertad, sostienen que es inocente y que hubo un sesgo realmente arbitrario, discriminatorio en ese proceso de juzgamiento, y eso es lo que marcan en el amicus. El amicus es, el tribunal tiene, no es vinculante, diríamos, pero es orientativo y le marca claramente ahí cuáles son las cuestiones que debe entender un Estado de Derecho y en este caso un Superior Tribunal de Justicia como el nuestro, para ajustarse a derecho, dirían los abogados. Sí, Alicia, bueno, has sido bastante clara con el tema. Nosotros, por supuesto, que lo vamos a seguir de cerca. Vamos a tratar de visibilizar la mayor cantidad de veces que sea posible y que sea necesario para que esto, en definitiva, se haga justicia realmente y pueda salir de esta situación en la que se encuentra. Te agradecemos, Alicia, por la comunicación, como te decíamos antes, y bueno, seguimos en contacto. Yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes porque la oportunidad que tiene María y muchas otras mujeres de salir de esta situación es la visibilización, la organización y bueno, que sigamos atentos y atentas, así que muchas gracias.